tengas miedo del fuerte viento, ni de las olas que agitan el mar. No tengas miedo y extiende tu mano, y con la mía. Caminando con Jesús. Hermanos y hermanas, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a esta celebración que hacemos nosotros a través de este curso de Biblia en el programa Caminando con Jesús, reportando la audiencia que hacen tantos hombres y mujeres en Sincelejo, Corozal, Morroa, en Toluco, Beñas y en Tierra Adentro. Le agradecemos a Dios que nos permita encontrarnos con su palabra escrita, con la historia del pueblo que escribió esta palabra, y le agradecemos también que nos permita comunicarnos a través de los medios de comunicación, de estas nuevas tecnologías, para compartir el mensaje de la palabra de Dios. Le pedimos a ese Dios de la vida y de la palabra que nos ayude a nosotros en la salud, en el bienestar, que nos conforte en las dificultades. Le pedimos a ese Dios de la vida que su palabra sea verdaderamente consuelo y esperanza para todos nosotros y nosotras. Estábamos estudiando la etapa de la restauración, esa obra que hicieron Esdras, Nehemías y Zorobabel desde el retorno del exilio, y la reconstrucción que ellos hacen de toda la tradición antigua del pueblo de Israel. Ellos, con la teología de la restauración y con la teología de la elección, han conformado, por así decirlo, las bases del judaísmo, que recogió toda la experiencia de la religión de Judá, de Israel, de los hebreos, de los patriarcas y matriarcas que fueron los que iniciaron esta historia de salvación. Entonces, Esdras y Nehemías, con el apoyo de Ciro, rey de Persia, y con la compañía que él les brindó, pudieron empezar esta obra de restauración. Para nosotros, hasta este momento, nos ha quedado claro que la Biblia inicialmente ha sido una gran tradición de textos a nivel oral. De padres a hijos, de abuelos a nietos, los contenidos de los temas bíblicos, de las tradiciones, se han transmitido en forma oral. Después, en la etapa de los reyes, con el aporte de los escribas, se empezaron a recoger esas tradiciones. Y en el templo de Jerusalén, en el reino del sur de Judá, en el reino del norte de Israel, y en distintos momentos de la historia del pueblo de Israel en la monarquía, se siguió escribiendo y recogiendo absolutamente todo lo que el pueblo había vivido. Los cantos, los refranes, las tradiciones, los relatos que habían vivido los padres y madres del pueblo de Israel, se fueron poniendo por escrito de una manera desorganizada. Cada uno tenía esas colecciones, y esas colecciones fueron las que se trajeron del norte al sur, cuando hubo en el 722 el exilio del reino del norte, y fueron las que se llevaron después en el 586 de Jerusalén hacia Babilonia, cuando hubo el exilio. Ahora, allá en el exilio, los patriarcas, Esdras, Nehemías y Zorobabel, al retornar, recogen todo lo que se logró hacer en el exilio, y en esta restauración que están haciendo, van a hacer una cosa muy importante para el texto de la Biblia. Vamos a gastarnos estos 2 programas siguientes precisamente explicando el sentido que tiene la conformación del texto de la Biblia. Para esa religión del judaísmo que ellos han implementado sobre la teología de la elección y de la retribución como fruto de todo el pasado de Israel y del pueblo hebreo, ellos van a retomar todos esos escritos, y Esdras, Nehemías y Zorobabel van a sistematizar, a organizar en un solo texto, en una sola colección, todo lo que antes estaba disperso. A ellos 3 les debemos el trabajo y el servicio de haber organizado el texto de la Biblia más o menos como lo conocemos hoy. Indudablemente no es el mismo texto, porque algunos escritos de la Biblia se escribieron después de Esdras, Nehemías y Zorobabel, pero
lo que ya había escrito, lo que ya se había recogido, ellos fueron los primeros que la sistematizaron y la organizaron en el texto que nosotros conocemos como la Biblia del pueblo judío, que para los cristianos de cualquier denominación es el Antiguo Testamento. Eso que para nosotros es apenas una parte de la Biblia, el Antiguo Testamento, para el pueblo judío es su Biblia. Ellos la denominan con otro nombre, no le dicen la Biblia simplemente, le dicen la Tanakh. La Tanakh va a ser entonces el texto que de alguna manera el pueblo de Israel va a tener, en el que va a tener sistematizados todos los demás libros. Tanakh. Ese nombre para nosotros es muy especial, una T, una N y una K, ligados con la vocal A, Tanakh. Ese libro o esa colección de libros que se sistematizan ahí simplemente tiene una función muy particular, que es la de servir de mnemotecnia para uno acordarse de cómo es que se divide el texto. Para los cristianos la Biblia se divide en Antiguo y Nuevo Testamento, es la división más general. Para los judíos, lo que es nuestro Antiguo Testamento, lo que es la Tanakh de ellos, se divide en tres partes. La T, la N y la K van a ser precisamente las siglas o la sigla con la que inicia ese acróstico que de una manera de memoria le sirve para recordar el texto de la Biblia. La T equivale a la Torá. La Torá. La N va a equivaler a los Nevi'im. Y la K va a corresponder a los Ketubim. Tanakh entonces es de alguna manera el símbolo, el acróstico de Torá, Nevi'im y Ketubim, que traducidos a la lengua castellana nuestra es simplemente la Torá equivalente a la ley, los Nevi'im equivalente a los profetas y los Ketubim el equivalente a los escritos. Esa manera de dividir el texto de su escrito, de sus libros sagrados, nos va a proporcionar a nosotros también una manera de conocer los contenidos que tienen esas tres partes de la Biblia. Ellos organizaron jerárquicamente esos textos en tres partes: la Torá, la ley, que va a tener un peso de normatividad muy fuerte, que va a ser la sustentación grande de la experiencia del pueblo de Israel desde la religión judía, del judaísmo. Va a tener peso de ley, precisamente se llama ley, Torá en hebreo, que va a tener más importancia que los Nevi'im. Los Nevi'im, que equivalen a los profetas, va a ser la recolección de toda la doctrina, de toda la enseñanza que esos hombres de parte de Dios le transmitieron al pueblo en distintos momentos. Es más importante la ley que los profetas, pero a continuación tenemos los Ketubim, los otros escritos, que van a tener menos importancia que los profetas. La palabra del profeta va a estar por encima de los otros escritos. De hecho, escritos suena como una palabra añadida al final. Los judíos la llaman Torá, Nevi'im, Ketubim. Ley, profetas, escritos. Lo otro que quedó ahí. Los cristianos haremos definitivamente una distribución muy diversa a esa clasificación, conservando de alguna manera las dos primeras. Para nosotros la Torá o la ley equivaldría al Pentateuco, y muchos de nuestros seminarios, muchos de nuestros estudios los haremos sobre esos 5 primeros libros de la Biblia. La Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio se convierten en la ley y para nosotros se ubican dentro del Pentateuco, los 5 estuches en los que se guardan esos libros. Luego vendrán los profetas, que para nosotros están divididos en profetas mayores y menores. Mayores en el sentido de que los libros son más voluminosos, son más grandes, y menores porque los libros son pequeñitos. Bueno, eso que nosotros dividimos en profetas mayores y menores, simplemente ese texto, en los judíos, en los Nevi'im, los profetas, lo dividen en 3 bloquecitos de profetas: los profetas anteriores y que recogen libros que nosotros no consideramos proféticos.
el libro de Josué, el libro de Jueces, el 1 de Samuel y el 1 de Reyes, para ellos se convierten en los libros de los profetas anteriores. Y se llaman profetas anteriores porque ahí en esos textos se recoge la historia de profetas, de los primeros profetas que hubo en Israel, y cuya obra no está recogida en un texto propio y personal. Samuel parecería que si fuera un texto del profeta Samuel, pero en realidad es en esos libros del 1 y 2 Samuel está recogida toda una historia de los inicios de la monarquía, en la que actuaron profetas muy importantes que ahora no tienen un libro propio: el profeta Natán, el profeta Elías, el profeta Eliseo, el profeta Idó, el profeta Semaías, que son profetas que están en esos libros, pero que no tienen un libro particular. Esos libros que los judíos llaman profetas anteriores, nosotros los clasificamos en otra categoría, les decimos libros históricos, o hacen parte de los libros históricos. Luego los judíos clasifican los Nevi'im en un segundo bloque de profetas mayores. Y esos profetas mayores también lo hacen desde ese criterio, desde el criterio del volumen. Y para ellos son 3: Isaías, Jeremías y Ezequiel, porque son los libros de los profetas más voluminosos. Nosotros en la tradición cristiana le agregamos el profeta Daniel, pero en la clasificación de la Biblia hebrea, Daniel no es un libro profético, es un libro de los otros escritos. Y luego vienen los 12 profetas menores. Dentro de los Nevi'im están los 12 profetas menores, que coinciden con los profetas menores que los cristianos analizamos en estos textos. Y finalmente están los Ketubim, que para los judíos son otros escritos, pero para nosotros tienen una división muy particular. Nosotros lo dividimos en históricos, en sapienciales, y los sapienciales los subdividimos en otros 2, en narrativos y poéticos. Entonces miren que la obra que hicieron Esdras, Nehemías y Zorobabel de recoger los textos y sistematizarlos en Torá, Nevi'im y Ketubim, uniéndolos en el gran libro de la Tanakh, para nosotros, asumiendo los mismos libros, le tenemos una clasificación diferente. Esa es la gran obra que van a hacer estos 3 personajes, además de colocar las bases teológicas de la restauración del judaísmo, en la teología de la elección y en la teología de la restauración, en la reconstrucción del templo de Jerusalén y en la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén. Estos 3 personajes entonces van a cumplir un papel muy importante dentro de la historia del pueblo de Israel, y serán muy importantes para la historia de este texto, para la historia del libro de la Biblia. Esdras, Nehemías y Zorobabel sistematizaron para el judaísmo todos los textos que había en la Tanakh, que se convierte para nosotros después, junto con otros libros que se le añadirán posteriormente, en el Antiguo Testamento cristiano, o como están llamando ahora los estudiosos de la Biblia, en el Primer Testamento, para evitar esa connotación peyorativa de antiguo y absolutizando el nuevo. No, el Antiguo Testamento, el Primer Testamento, tiene un peso muy importante dentro de la historia de la salvación, y le debemos a Esdras, Nehemías y Zorobabel este gran acontecimiento de sistematizar los textos. Ellos recogieron con criterios muy particulares esos libros, y tuvieron criterios muy especiales también para completar una obra que veremos a continuación después de este corte comercial. Dale siempre a tu hogar una imagen fresca, elegante y renovada. Decoraciones Nueva Imagen Sincelejo te asesora. Aquí encuentras telas para muebles, cortinas, cojines, accesorios, lámparas, millaré, floreros con la última tendencia en decoración. Nueva Imagen Sincelejo, lo mejor en decoraciones para tu hogar. Sí, ahora en Galería Zuluaga usted encontrará las más exclusivas obras de arte de artistas reconocidos a nivel nacional. Nuestro servicio de marquetería está a la vanguardia del momento. Contamos con vidrios antirreflectivos para aquellas piezas que requieran una mayor protección. Galería Zuluaga, para quienes exigen lo mejor.
Estamos entonces hablando de esa gran obra que sistematizaron Esdras, Nehemías y Zorobabel. Yo repito mucho esos nombres porque son para la historia del texto bíblico muy importantes. Ellos fueron los que recogieron todos los escritos que había por ahí dispersos y los organizaron en ese esquema, Tanakh, Torá, Neviín y Ketubín. Ese criterio que tuvieron ellos de recoger todos los textos que habían dispersos, tuvieron cosas muy interesantes. Lo primero que hicieron fue recoger todo lo que había. Todo lo que había lo recogieron y lo organizaron por temas, tratando de darle un sentido cronológico, tratando de darle un orden en el tiempo. Y entonces recogieron todas las tradiciones que había de los primeros patriarcas y organizaron todos los relatos que se referían a ellos. Sistematizaron la historia de Abraham, la historia de Isaac, la historia de Jacob, la historia de sus 12 hijos, la partida hacia Egipto. Recordaron todas las tradiciones que había sobre el éxodo, el caminar por el desierto, la llegada a la tierra prometida, y le dieron una pequeña visión crítica a la experiencia de las tribus y de la monarquía en Israel. Indudablemente, como no todo lo escribieron, ni había escrito sobre cada una de las etapas, ellos entonces fueron rellenando de su propia inspiración, inspirados por Dios, indudablemente, fueron llenando los vacíos que quedaban. En ese recoger los distintos textos de las distintas tradiciones y de los distintos lugares, ellos hicieron una cosa muy interesante: no cortaron ni censuraron. Ellos simplemente recolectaron y fueron poniendo en el orden que a ellos se les ocurría las distintas tradiciones y los distintos textos. En algunas partes, por eso aparecen repeticiones dentro del texto de la Biblia. En algunas partes por eso aparecen contradicciones en los mismos relatos, porque una cosa es recoger un relato del norte de Israel a recoger un relato del sur, en Judá. Es muy distinto un relato que surge dentro del templo de Jerusalén y un relato que surge dentro de las tribus campesinas del norte de Israel. Es muy distinto recoger lo que hicieron los cronistas de los palacios de David, Salomón y los que descendientes de ellos, a recoger lo que hizo Josías o Ezequías en un momento muy importante de la historia. Entonces ellos fueron retomando todo eso, le dieron un hilo conductor y descubrieron que había pedazos que les faltaban. Entonces nosotros creemos con toda seguridad, inspirados por Dios, fueron organizando y añadiendo las cosas que les faltaban. Por eso nosotros hoy, por ejemplo, cuando estudiamos la Torá o el Pentateuco, descubrimos que en los textos existen distintas tradiciones que, por ejemplo, llaman a Dios con un nombre distinto a otra tradición que lo llama con otro nombre. Hay tradiciones donde a nivel geográfico se describe más lo de una región, o a nivel teológico se describe más lo de un grupo. Y entonces nosotros hoy, cuando estudiamos Pentateuco, descubrimos que el Pentateuco fue hecho con distintas fuentes. Nosotros hemos logrado determinar que son por lo menos 4. La yavista, porque llama a Dios Yahvé. La eloísta, porque llama a Dios Elohim. La deuteronomista, porque tiene como tema central esa segunda ley. Y la sacerdotal, porque tiene como argumento central toda la liturgia que se celebraba en el templo de Jerusalén. Esas 4 fuentes fueron precisamente los relatos y los escritos de distintas partes que Esdras, Nehemías y Zorobabel sintetizaron en el libro de la Torá. Y lo que faltó, ellos lo pusieron, lo agregaron. Por eso nosotros hoy hablamos también de la fuente cronista. Y con eso ajustamos 5 elementos importantes que son la fuente del Pentateuco. Esa es la explicación que nos permite entonces a nosotros descubrir lo que hicieron Esdras, Nehemías y Zorobabel. Eso mismo que explicamos para la Torá, también lo pudieron haber hecho sobre los libros de los profetas.
o incluso pudieron haber retomado una tradición profética muy larga que ocurrió en distintos periodos históricos de Israel y ellos la sintetizaron en una, como fue el caso, por ejemplo, de Isaías. Si uno se pone a mirar, los detalles que cuenta Isaías al principio corresponden a una época de Israel. Y si mira los detalles que aparecen en la última parte de Isaías, en el capítulo 66, son de otra época, casi 200 años entre la primera parte y la última. Imposible que un personaje como Isaías haya vivido 200 años. Lo que hicieron Esdras, Nehemías y Zorobabel fue recoger las tradiciones que había de el Isaías histórico, lo que hicieron los discípulos de Isaías y lo que hicieron los que conocieron a los discípulos de Isaías, y todo eso lo sintetizaron en una sola obra que nosotros hoy conocemos como Isaías. Entonces esa es la labor que hicieron Esdras, Nehemías y Zorobabel: sintetizar, agregar y organizar. Vamos a un corte comercial y continuamos luego. Dale siempre a tu hogar una imagen fresca, elegante y renovada. Decoraciones Nueva Imagen Cincelejo te asesora. Aquí encuentras telas para muebles, cortinas, cojines, accesorios, lámparas, millaré, floreros con la última tendencia en decoración. Nueva Imagen Cincelejo, lo mejor en decoraciones para tu hogar. Sí, ahora en Galería Zuluaga usted encontrará las más exclusivas obras de arte de artistas reconocidos a nivel nacional. Nuestro servicio de marquetería está a la vanguardia del momento. Contamos con vidrios antirreflectivos para aquellas piezas que requieran una mayor protección. Galería Zuluaga, para quienes exigen lo mejor. Definitivamente nosotros tenemos que estar muy agradecidos con estos tres personajes que nos sistematizaron la historia. Inspirados por Dios, nosotros consideramos que ellos hicieron la gran obra de presentarnos por primera vez como base del judaísmo los escritos del pueblo de Israel. Por eso nosotros también conocemos el pueblo de Israel como el pueblo del libro, porque basaron en las enseñanzas de este texto toda la fe y la experiencia divina. Esdras, Nehemías y Zorobabel fueron los que recogieron toda esta experiencia y nos la sirvieron para las futuras generaciones y para que nosotros hoy disfrutemos leyendo la palabra de Dios y descubramos todo ese entramado de la historia que Dios escribe con su pueblo. El tema de la inspiración es muy importante acá. En esto que hemos dicho en este programa, no se mella para nada el concepto de inspiración que nosotros tenemos. Recordemos que para nosotros la inspiración no es dictado de la palabra de Dios. Para nosotros la inspiración es el sentimiento que Dios pone en el escritor para que él, con toda libertad respetada por Dios, con toda creatividad respetada por Dios y con las capacidades que tiene respetadas por Dios, escriba su pequeña obra. Pues bien, Esdras, Nehemías y Zorobabel, inspirados por Dios, recogieron los textos que a su vez Dios había inspirado en otras épocas y que habían sido la recolección de lo que Dios había inspirado a los padres para que le contaran a los hijos, le había inspirado a los abuelos para que le contara a los nietos. Recogieron esto y lo sistematizaron. Nosotros tenemos esos tres bloques del libro de la salvación del pueblo de Israel, entonces organizados en la ley, los profetas y los escritos, Torá, Neviín y Ketubín, que para nosotros se convierten en una manera muy especial de reconstruir la historia del pueblo y de recibir la herencia de ese pueblo. Los judíos, cuando van a llamar, incluso hoy, el libro de la Biblia, suya, la de ellos, no la llaman la Biblia, la llaman la Tanaj. Yo pongo siempre este ejemplo: cuando en las escuelas nuestras los profesores mandan la lista de los útiles que necesitan los niños o los jóvenes para estudiar, entonces les dicen, hay que traer 3 cuadernos cuadriculados, 8 cuadernos rayados, 2 plumones, plastilina, regla, un libro de lectura Nacho Lee y el libro de la Biblia.
Eso lo hacen en nuestro contexto, porque nosotros al texto lo llamamos Biblia. Un papá judío, cuando recibe de la escuela judía la lista de los libros que necesita para su niño, entonces le dicen lo mismo: 3 cuadernos cuadriculados, 7 rayados, un par de plumones, unos marcadores, plastilina, regla, un libro de lectura y la Tanakh, porque a ese texto lo llaman Tanakh. Torah, Nevi'im, Ketuvim. Esa palabra o los nombres que tiene ese texto dividido en 3 partes, ley, profetas y escritos, va a servir después para mencionar ese texto precisamente. Muchas veces nosotros no vamos a oír que digan la Tanakh, sino que vamos a oír que dicen la ley y los profetas, o los autores, Moisés y Elías, que es el gran profeta. Por eso vamos a encontrar, por ejemplo, cuando Jesús se le hace el encontradizo resucitado a esos 2 discípulos de Emaús que van desilusionados porque su maestro ha muerto, se les acerca y les dice: ¿de qué están hablando? Pues de lo que pasó en Jerusalén. ¿Y qué pasó en Jerusalén? Pues lo que pasó con Jesús de Nazaret, un hombre profeta, un grande profeta en palabras y obras. ¿Acaso no sabías? Y Jesús los regaña y les dice: tardíos corazones que ignoran a los profetas. Y empezó a explicarles desde Moisés hasta los profetas todo lo que le tenía que pasar al Mesías. Ahí están diciendo que les hizo prácticamente un pequeño curso bíblico desde la Torá hecha por Moisés hasta los profetas, que son los libros más importantes. Pidámosle al Señor que nosotros seamos capaces de encontrar en esta historia la presencia y el paso de Él por nuestra historia también. Que nosotros seamos capaces de descubrir y de dejar que nuestro corazón arda como los discípulos de Emaús cuando Él nos explica la ley y los profetas. Cuando Él explique en nuestra vida la presencia de Moisés y de Elías haciendo la palabra de Dios entre nosotros. Hermanos y hermanas, buenas noches, y le damos gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No temas, te dice Jesús, camina sobre las aguas. No temas, te dice Jesús, camina sobre las aguas. No tengas miedo del fuerte viento, ni de las olas que agitan el mar. No tengas miedo y extiende tu mano, y con la mía Caminando con Jesús.